Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de contabilidad financiera del grado de turismo de la UNED que se hizo la primera semana, no lo pone por aquí, lo vamos a apuntar, contabilidad financiera de turismo que se hizo la primera semana del 2022, ¿vale? Cuando los exámenes volvieron a ser presenciales. Vale, como sabéis son preguntas tipo test con tres posibles respuestas, ¿vale? 20 preguntas tipo test, los aciertos puntúan 0,50 y los fallos, cuidado, que restan 0,20. ¿Vale? Entonces hay algunas preguntas teóricas, algunas más prácticas, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vale, las dos primeras, que son más teóricas, dice la primera: en el plan general contable, ¿el coste amortizado es un principio contable? No, no es un principio contable. Los principios contables que lo tenemos en el curso son, por ejemplo, el principio del devengo, el principio de empresa en funcionamiento, el principio de prudencia, etc. ¿Vale? Esto es un criterio de valoración de las cuentas anuales, el coste amortizado. Dice, solo puede aplicarse a los activos, no, puede aplicarse a los activos y puede aplicarse a los pasivos también, ¿vale? Para valorar los préstamos, por ejemplo. Por tanto, ninguna de las anteriores es correcta. Vale, la 2, que aquí sí que nos hablan de los principios, dice: la aplicación del principio de empresa en funcionamiento implica que, dice, los ingresos y gastos se registrarán atendiendo el momento en que se produzcan y no la corriente monetaria vinculada a ellos. Este es otro principio que es muy importante, que es el principio del devengo, pero no es el principio de empresa en funcionamiento. La B dice: se considera que la empresa tendrá un periodo de vida indefinida en el tiempo a efectos de la contabilidad. Exacto, esta es la definición de empresa en funcionamiento. ¿Sí? Por tanto, la respuesta correcta es la B. Vale, vamos con el siguiente. Es un caso práctico de inmovilizado material que siempre nos suele caer con varias preguntas. ¿Vale? Primero nos dice: una empresa posee una construcción dada de alta en cuentas por 140.000. Aquí ya nos dice dada de alta en cuentas. Quiere decir que la valoración inicial que se hizo de ese inmovilizado, de esa construcción, fue 140.000, ¿vale? Aquí ya se incluyó, pues, el precio de adquisición y todos los costes directamente imputables a este inmovilizado. Nos dice el 1 de julio del año 20. Incluyó unos gastos, es decir, dentro de estos 140.000 dice que están unos gastos por desmantelamiento que importarán 14.000 en el momento del desmantelamiento del activo, pero cuyo valor actual es 8.595. Lo que significa es que cuando se termine la vida útil, que nos dice por aquí que son 10 años, de este inmovilizado, la empresa tendrá que hacer frente a unos gastos por desmantelamiento y retiro del inmovilizado que estima la empresa que serán 14.000 euros en el momento de finalización de la vida útil. Lo que nos dice la norma contable de valoración del inmovilizado es que tenemos que incluir el valor actual de estos gastos de desmantelamiento, es decir, lo que equivale esa cantidad a día de hoy, en el momento cero, que ya nos dice aquí que es 8.595. Por tanto, dentro de los 140.000 están 8.595 y se ha creado una provisión por desmantelamiento por este mismo importe. ¿Vale? Vale, nos dan la vida útil, 10 años, nos dicen que tiene un valor residual de 10.000 y a final del mismo año el valor de mercado del activo, 133.000, perdón, con unos gastos directamente atribuibles de venta de 500 y el valor actual es 132.000. Vale, con esto nos hacen una serie de preguntas. La primera, la pregunta 3, dice: ¿el activo se reconoció en cuentas? Aquí no hace falta calcular nada, ya sabemos que se reconoció, se dio de alta en cuentas por 140.000. Por tanto, ni la A ni la B. La respuesta correcta es la C, porque ninguna de las anteriores es correcta. ¿Vale? Se dio de alta en cuentas por 140.000. ¿Sí? Vale. Pregunta 5. Dice: los gastos por desmantelamiento, opción A, dice, han supuesto una capitalización de 14.000 en el coste del activo. No, 14.000 no. 14.000 es el valor final. Se incluye como más valor del activo el valor actual de esos gastos. ¿Vale? Luego dice el apartado B: ha dado lugar a un abono en una cuenta correctora de activo por 8.595. No, en todo caso, voy a poner aquí esta pregunta 4. Nosotros, cuando dimos de alta el activo en esa fecha, el 1 de julio del año 20, 1 de julio del año 20, dentro de estos 140.000 que se dio de alta ¿qué era eso? Una construcción, perdón. Dentro
están pongo aquí, los 8.595, que es el valor actual de estos gastos de desmantelamiento, están dentro de este importe, ¿vale? Es decir, si la pregunta A nos dijera ha supuesto una capitalización de 8.595 en el coste del activo, eso sería correcto, ¿vale? Porque estos gastos se han activado, se han capitalizado, es decir, forman parte del valor del activo, ¿vale? Y como contrapartida, pues los 8.595 suponen un abono en la cuenta de provisión por desmantelamiento, 8.595, y bueno, y el resto pues se paga por bancos o quedaba pendiente de pago, ¿vale? Eso no nos interesa ahora. Esta cuenta, provisión por desmantelamiento, es una cuenta de pasivo, ¿vale? Por tanto, este apartado B sería correcto si nos dijera ha dado lugar al abono de una cuenta de pasivo por 8.595, ¿vale? La única correcta es la C, ¿vale? Es lo que os decía, en el apartado A, si nos hubieran dicho ha supuesto una capitalización o una activación de este importe del valor actual, sí, ¿vale? Porque estos 8.595 están dentro del valor inicial del activo. Vale, esto lo dejo aquí por la pregunta 4. Vale, la pregunta 5 nos hablan de la amortización, ¿vale? Del ejercicio. Entonces, calculamos el gasto o calculamos directamente la cuota anual de amortización. Sabemos que es igual al valor inicial menos el valor residual entre la vida útil, ¿vale? Sabemos que el valor inicial se dio de alta en cuentas por 140.000, que tiene un valor residual, nos lo dice por aquí, de 10.000 y tiene una vida útil de 10 años, ¿vale? Lo cual nos da 13.000 euros de amortización al año. Pero cuidado, el activo se empieza a amortizar en el momento que entra en condiciones de funcionar. Es decir, en este caso, en el momento que se da de alta en cuentas es 1 de julio. Este año 20 amortizamos solo 6 meses, ¿vale? De 1 de julio a final de año. Por tanto, la mitad de la cuota. ¿Sí? Podemos partir entre 2 o podemos partir entre 12 y multiplicar por los 6 meses. 6.500 euros. ¿De acuerdo? Vale, la respuesta correcta es la A. Borramos esto. Vale, la 6 nos dice el importe recuperable es de, ¿vale? El valor recuperable del activo será el mayor entre, nosotros pensad que podemos recuperar el valor de este activo primero, primera opción, vendiendo el activo al mercado, ¿vale? Entonces tenemos que encontrar el valor neto realizable, que es el precio de venta menos los costes directos imputados a esa venta. Nos dice que lo podríamos vender por 133.000, pero que tendríamos unos costes directamente atribuibles de 500, por tanto, su valor neto realizable, 133.000 menos 500. Vendiéndolo al mercado, sacaríamos 132.500 y podemos recuperar su valor usando el activo, valor en uso. ¿Vale? El valor en uso sería, que ya nos lo da el ejercicio, pero sería el valor actual de todos los flujos de efectivo que nos podría generar ese activo en el futuro. ¿Vale? Que nos dice por aquí que es 132. Por tanto, en este caso, el mayor es el primero. ¿Sí? Si podemos recuperar un importe superior vendiéndolo que utilizando el activo, pues lo vamos a vender. ¿Vale? Por tanto, el valor recuperable podemos recuperar hasta 132.500. ¿Vale? Respuesta correcta, la B. Vale, y la 7 nos dice, al cierre del ejercicio se debe reconocer un deterioro de valor. ¿Vale? Voy a hacer una cosa, a ver si me va a caber todo. Vale, voy a poner aquí la 7. Vale, el deterioro de valor se origina si, aplicando un poco el principio de prudencia, bueno, un poco no del todo, el principio de prudencia que nos dice que si el valor recuperable del activo es inferior, hay una posible pérdida
aunque no quisiéramos vender ahora el activo, ¿vale? Entonces esa posible pérdida, por el principio de prudencia, se tiene que contabilizar mediante un deterioro, ¿vale? Entonces tenemos que comparar su valor contable, que su valor contable es el valor inicial menos su amortización acumulada. Su amortización acumulada son estos 6.500 de amortización del año 20. Por tanto, su valor contable es 133.500 y el valor recuperable hemos dicho 132.500, ¿vale? Aquí nos ocurre esto, que el valor contable es superior al valor recuperable. Si quisiéramos ahora recuperar el valor de este activo, tendríamos una pérdida de 1.000, porque lo tenemos valorado a 133.500 y obtendríamos 132.500, ¿vale? Aquí reconoceríamos una pérdida por deterioro de la diferencia de 1.000 euros. ¿Sí? Recordad que si el valor recuperable es superior, no contabilizamos el posible beneficio, ¿vale? El principio de prudencia nos dice que las posibles pérdidas se contabilizan, pero los posibles beneficios no, hasta que no sean reales, ¿vale? Por tanto, aquí se deberá reconocer, por un lado, una pérdida por deterioro y con abono a la cuenta correctora de activo, deterioro de valor del inmovilizado material, por 1.000. ¿Vale? Vale, dejadme subir esto, que si no quedará todo muy junto. Vale, así mejor. Vale, pues el primer caso, hasta la pregunta 7, estaría resuelto. Vale, el siguiente nos habla del inmovilizado intangible, del fondo de comercio, que suele salir también varias veces en el examen final. Vale, nos dice aquí, una empresa compra una hoja desembolsando una unidad generadora de efectivo, es esto, un conjunto de activos que conjuntamente generan ese efectivo, ese beneficio para la empresa. Vale, dice, por ella 200.000 euros por banco, ¿vale? Este es el precio que ha pagado. Los activos nos dice que son un edificio, un solar, maquinaria y también tiene pasivos vinculados, ¿vale? Vamos a ver qué nos preguntan aquí. Nos dice, primero, apartado 8, el coste de la combinación de negocios por la operación anterior. Esto, o sea, el coste de la combinación de negocios es el precio pagado. ¿Vale? Lo pongo aquí, precio pagado o pendiente de pago, pero el precio, mejor dicho, pactado por la operación, ¿vale? 200.000. Que puede ser que sea superior o inferior a la diferencia entre los activos y pasivos comprados, y entonces se generaría el fondo de comercio. Por tanto, respuesta correcta, la A. La 9 dice, la empresa habrá registrado un fondo de comercio por, vale, aquí el fondo de comercio es la diferencia entre este coste de la combinación de negocios y el valor contable de lo que estamos adquiriendo, ¿vale? Bueno, que se tiene que valorar a valor razonable los activos y los pasivos, ¿eh? Si miramos la diferencia entre los activos y los pasivos que estamos adquiriendo, que esta empresa está adquiriendo, de activos, esta unidad generadora de efectivo se compone de un edificio valorado en 120.000, un solar 20.000 y una máquina 10.000. Por tanto, si sumamos 120 más 20.000 más 10.000, tendríamos aquí 150.000. Pero le restamos el valor de los pasivos, que nos dice que tiene unos pasivos, unas deudas vinculadas por 20.000. ¿Vale? Es decir, esta empresa a nivel contable vale 130.000, pero si estamos pagando un precio superior, para adquirirla es que hay un conjunto de intangibles que no están dentro de estos 130.000 y que tienen un valor económico realmente, ¿vale? Eso podría ser perfectamente pues la clientela, la reputación de la empresa, la capacidad que tiene esa empresa para generar beneficios en el futuro, ¿vale? Que hace que la empresa que compra esta otra está dispuesta a pagar un precio superior, ¿vale? Este precio superior es el fondo de comercio, ¿vale? Es decir, el fondo de comercio es la diferencia entre el coste de esta combinación de negocios y esta diferencia entre activos y pasivos, ¿vale? Por tanto, reconocerá un fondo de comercio por 70.000. Fondo de comercio es un inmovilizado también para la empresa, un inmovilizado intangible, ¿vale? Respuesta correcta de la 9 sería la A. ¿Vale? Y la 10 dice, se habrá registrado un cargo a cuentas de inmovilizado por, vamos a hacer el asiento y así veréis, claro, pensad que esta empresa lo que habrá contabilizado
para dar de alta en sus cuentas contables la UGE adquirida será, ¿vale? Una construcción por 120.000 en el debe como aumento de activo. Un terreno por 20.000 también aquí. Luego una maquinaria, los tres son activos, no lo vuelvo a poner, por 10.000. Luego los pasivos, la deuda con la cuenta correspondiente por el lado contrario, ¿vale? Por el haber. Aquí por el debe, por el haber. Los 20.000. Luego pagaremos por bancos ahora o más adelante, o sea, aquí nos saldrá el dinero por banco o nos aparecerá un pasivo, una obligación de pago de los 200.000, el precio de la combinación de negocios. Y aquí, fijaros, faltan, de hecho, para cuadrar el asiento, falta 70.000 aquí porque daremos de alta el fondo de comercio. ¿Vale? Las 4 cuentas que hemos puesto en el debe son inmovilizados. Por tanto, si nos dice se habrá registrado un cargo a cuentas de inmovilizado, si sumamos los 4 nos da esto 220.000. ¿Sí? Por tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Aquí, si hubiéramos puesto también, yo que sé, existencias o clientes, no lo cogeríamos porque no es inmovilizado. Sí que va en el debe como activo, pero no es un inmovilizado. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al siguiente bloque de ejercicio, prestación de servicios. Dice, una empresa dedicada a la prestación de servicios turísticos ha contabilizado los siguientes conceptos directamente imputables a un proyecto. ¿Vale? Se dedica a vender este tipo de proyectos y tiene unos gastos asociados. Dice, para este proyecto en concreto, servicios de profesionales independientes 10.000, suministros 2.000, además se han contabilizado por gasto de amortización 500 y gastos de personal 20.000, siendo imputables al proyecto el 50%. ¿Vale? O sea, al final el coste de este proyecto serán los costes directos, que serían estos 10.000 y 2.000 de servicios de profesionales independientes y suministros, y la parte proporcional de costes indirectos. Es decir, habrá otros costes que no se imputan 100%, sino una parte. ¿Vale? Vamos por partes con lo que nos piden en las preguntas. En la 11 nos dicen, a lo largo del ejercicio se habrá registrado gastos por un total. Claro, la empresa todo lo contabiliza como gastos, sea imputable al proyecto o no. Por tanto, aquí nos están preguntando solo por los gastos en general. Es igual si se han imputado al proyecto o no, pero todo lo habrá contabilizado la empresa en algún momento como gasto. ¿Vale? Tanto los 10.000 de profesionales independientes como los 2.000 de suministros, más los 500 de amortización y los 20.000 de personal. ¿Vale? Luego habrá una parte que sí que se imputará al proyecto, pero el gasto será el total, 32.500. Respuesta correcta, la C. Vale, ahora sí, la pregunta 12 nos dice, si la empresa ha podido hacer una estimación fiable de los futuros ingresos por prestación de servicios, entonces habrá registrado al cierre de ejercicio productos en curso por las existencias de servicios por... Vale, aquí nos están preguntando qué gastos vamos a activar o vamos a convertir en el valor de esas existencias de servicios en curso, ¿vale? O sea, qué coste imputamos al proyecto, ¿vale? Costes, pongo aquí, imputados, y es la forma, ¿vale? Si esta estimación fiable de los, o sea, si se puede hacer una estimación fiable de los futuros ingresos por prestación de servicios, entonces podemos calcular el valor de estas existencias finales y podemos activar estos gastos, ¿vale? Costes imputados al proyecto será el 100% de los servicios de profesionales independientes más los suministros más el 50%, ahora sí, de los dos costes de amortización y de salarios. ¿Vale? Si hacemos esto, nos da 22.250. ¿Vale? Que es lo que nos habrá costado, bueno, fabricar tampoco, porque estamos hablando de servicios, pero el coste de este proyecto tiene que estar valorado en este importe. ¿Vale? Respuesta correcta, la B. Vale,
Y la pregunta 13, que desde mi punto de vista era un poco liosa, dice, si al cierre del ejercicio la empresa no ha podido hacer una estimación fiable de los futuros ingresos a recibir por la prestación de servicios, entonces nos dan varias opciones. Vale, aquí lo que nos dice la norma es, la norma contable, lo pongo un poco aquí, es que si no se puede hacer esta estimación fiable de los futuros ingresos que se van a recibir derivados de este proyecto, ¿vale? Pongo aquí, si no se puede hacer una estimación, no lo copio todo, ¿vale? Una estimación fiable, lo que nos dice es que la norma contable nos dice que solo se reconocerán como ingresos, se reconocerán ingresos, un ingreso contable, solo en la cuantía, solo en la cantidad en que los gastos reconocidos, lo copio todo, en que los gastos reconocidos se consideren recuperables. ¿Vale? Entonces, no nos habla de gastos recuperables en ningún momento del enunciado, ¿vale? O sea, lo que no haremos es reconocer ningún ingreso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se puede hacer esta estimación fiable de los futuros ingresos. Por tanto, estos gastos entendemos que no son recuperables, ¿vale? Que no podemos recuperar, o sea, no podemos, no hemos comprado, por ejemplo, materiales que los podemos devolver, ¿vale? Es un gasto en el que hemos incurrido y que no podemos recuperar, ¿vale? Por tanto, significa que todos estos gastos que hemos tenido aquí los habremos contabilizado como gasto y no habremos activado nada, o sea, no habremos convertido nada en ingreso, ¿vale? Por tanto, las dos primeras opciones, A y B, serían incorrectas, ¿vale? No haríamos nada de esto. Sí que habremos contabilizado 32.500 como gasto durante el ejercicio, ¿vale? Eso sí, y luego no se ha convertido en nada en forma de ingreso, ¿sí? Vale, por tanto, ninguna de las anteriores es correcta. Aunque, repito, me pareció un poco lioso tal como os ponen estas dos opciones. Vale, pasamos al siguiente bloque de ejercicios que estaba relacionado con un crédito no comercial. ¿Vale? O sea, en este caso nosotros éramos una empresa que concedíamos a otra o a un cliente o a quien sea un crédito, teníamos derecho de recuperar el dinero y de ir cobrando unos intereses, ¿vale? Y este crédito no comercial se tiene que valorar a coste amortizado, es decir, los ingresos generados en forma de interés, contabilizarlos según el tipo de interés efectivo. ¿Vale? Ya nos aparece la tabla, fijaros. Nos dice aquí, el nominal del crédito fueron 21.700, pero aquí nos aparece 21.900. Eso significa que el crédito se concedió por eso, pero además tuvimos que hacer frente a unos gastos directamente atribuibles a la operación de 200 para que nos dé esa cantidad. ¿Vale? Estos 200 forman parte del valor inicial del activo. ¿Vale? Lo que vamos cobrando es 8.000, 8.000 y 8.000 al final de cada semestre, ¿vale? Y vamos contabilizando un ingreso contable por estas cantidades que tenemos como interés efectivo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros cobramos 8.000 y 1.034 realmente son en concepto de intereses, el resto va a disminuir el activo, amortizar el crédito, ¿vale? Por tanto, si el primer año, por ejemplo, se amortiza 6.000 y pico, si teníamos pendiente de cobro 21.900, si restamos estos 6.000, nos queda este capital. A partir de este calculamos el interés, aquí ya no nos da ni el porcentaje porque ya nos da la tabla con todo el interés. Vale, pues vamos a ver qué nos preguntaban en este caso. La pregunta 14 dice, por el alta en cuentas de dicho activo se registrará un cargo a créditos a largo plazo por valor de 21.900. Esta no es del todo correcta desde mi punto de vista, ¿vale? La hacemos más que nada por descarte, porque no será ni por 24.000, que es
en la suma de los cobros, ¿vale? Porque estos cobros van a incluir parte del interés que se contabilizará como ingreso, ni 21.700 porque se da de alta por el valor sumándole los gastos directamente atribuibles. Lo que decía que no estoy del todo de acuerdo es porque una parte será a largo plazo, pero otra a corto, ¿vale? O sea, realmente lo que contabilizaremos aquí en el apartado 14 será que nosotros hemos pagado estos 21.900, por tanto nos saldrán por bancos 21.900 euros, teniendo en cuenta el dinero prestado más los costes atribuibles. Y fijaros, esta parte será lo que vamos a recuperar en el primer año, por tanto esto lo tendremos que poner en el corto plazo, ¿vale? O sea, tendremos aquí créditos a corto plazo, que es un activo corriente, por 6.965,90 y el resto, que será estos 14.934, con 10 lo tendremos a la cuenta créditos a largo plazo, porque esto sí que lo vamos a ir recuperando a más de un año, ¿de acuerdo? Créditos a largo plazo, que esta es una cuenta de activo no corriente. ¿Sí? De hecho, podríais tener incluso como esto, el 1 del 7, sí que es el año que viene, probablemente faltan 12 meses, ¿vale? Podríais tener incluso estos 7.000 también a corto, pero bueno, normalmente en contabilidad lo que ya es para el año siguiente se pone a largo, ¿vale? Pero esto sí que se tendrá que pagar o se tendrá que cobrar, mejor dicho, porque estamos hablando de un activo a final de año, ¿vale? Sí que la suma, evidentemente, reconoceremos un activo por 21.900 o la suma de las dos cuentas será 21.900. Pero al poneros eso, un cargo a créditos a largo plazo no es correcto, ¿vale? Pero bueno, por descarte, la que entiendo que deberían poner como correcta es la de 21.900 por la suma de estos dos, ¿vale? Lo que ponemos aquí en el debe. Cargamos ambas cuentas. ¿Vale? Siguiente, la 15 dice, por el alta en cuentas, vamos a ver las opciones, dice, el activo financiero se habrá registrado solo por el valor razonable de la contraprestación entregada, sin ser ajustada por ningún concepto atribuible. No, no es correcto porque los 200 euros los sumamos. Dice, B, habrá supuesto registrar un gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias por 200. No, como estos 200 se incluyen como más valor en bancos, ¿vale? No, aquí no hemos contabilizado nada de gasto financiero. ¿Sí? La correcta es la C, que dice el coste del activo se incluyen los gastos directamente atribuibles a la transacción. ¿Vale? Estos 21.900, como decíamos antes, es la suma del dinero prestado, es decir, el valor razonable de la contraprestación más los gastos directamente atribuibles a la transacción. Vale. Pregunta 16. Dice, la carga financiera total del activo ha supuesto, la carga financiera significa estos intereses, que en el caso de la empresa PA SA lo contabilizará como ingreso financiero, pero la otra empresa, quien ha recibido el crédito, lo contabilizará como gasto financiero. Vale, vamos a ver las opciones. Apartado A dice cobrar 2.100. Esta primera parte es correcto porque el total de ingresos suponen 2.100, de las que solo 1.065 se devengaron en el año 20. Vale, en el año 20 lo que se devengó, fijaros, aquí tenemos año 20 y año 21. Lo que se devengó en el año 20 es 1.034,10, ¿vale? Este importe no es correcto. Vale, el B dice registrar ingresos financieros por 1.034,10 en el año 20, correcto, es esta cantidad, y 1.065 en el año 21, sí, porque si os fijáis, vamos a poner aquí, es la pregunta 16, los ingresos financieros o la carga financiera del año 20 solo es la del segundo semestre, son estos 1.034,10 y los ingresos financieros del año 21 es la suma de estas dos cantidades, ¿vale? Porque se devenga del 1 de enero al 1 del 7 y del 1 del 7 al 31 de diciembre. 705,18 más 360,72, lo cual nos da 1.065
90, ¿vale? La respuesta correcta es la B. ¿Sí? Vale, el C nos decía registrar en el año 21 una entrada de tesorería de 2.100. No, estos ingresos se van devengando durante estos años y se van cobrando esas cantidades que incluyen la parte de intereses. ¿Vale? Vale, y nos dice también, voy a borrar esto, nos dice también la pregunta 17, nos dice al abrir el ejercicio 21, la deuda viva pendiente de cobro es, vale, aquí os tenéis que fijar en la columna de coste amortizado, ¿vale? Al abrir el ejercicio 21, que justo cuando hemos cerrado el 20, la deuda viva, el capital pendiente de amortizar es estos 14.934, ¿sí? Que son los que pagaremos una parte o amortizaremos, mejor dicho, recibiremos, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de un activo, es decir, nos amortizarán a nosotros 7.294,82 y luego esta cantidad, ¿vale? Es decir, abrimos el año 21 con una deuda pendiente a nuestro favor, si estamos hablando de la empresa que ha prestado el dinero, de estos 14.934, ¿vale? Que nos dice aquí pendiente de cobro, ¿vale? Porque estamos hablando del activo. Por tanto, respuesta correcta, la C, ¿sí? Vale, voy a borrar todo esto. Sí, es decir, lo sacamos de aquí. Vale, lo dejaremos así. Vale, y vamos ya a los últimos 3 ejercicios que eran más teóricos. Vale, el 18 dice en relación con las subvenciones oficiales de capital, las subvenciones oficiales de capital son unas subvenciones que nos sirven para adquirir inmovilizado, ¿vale? Y tienen un tratamiento contable específico. Se imputan al patrimonio neto y a medida que se va amortizando el activo por el cual hemos recibido la subvención, se va trasladando, esta parte de la subvención del patrimonio neto al resultado del ejercicio. ¿Vale? Por tanto, la respuesta correcta aquí, la A no, porque nos dice no formará parte del patrimonio neto. Sí, inicialmente se imputa toda la cantidad del patrimonio neto y se va trasladando a la cuenta resultado del ejercicio a medida que se amortiza el bien que ha sido subvencionado, ¿vale? Tal como nos indica en el apartado B, que es lo correcto. Se deben imputar los resultados de cada ejercicio en la misma proporción que la amortización del bien subvencionado para bienes amortizables, ¿sí? Porque también podemos recibir una subvención para comprar un terreno, el cual no se amortiza, por tanto no podemos ir trasladando ese gasto. Vale, la 19 dice el coeficiente de rotación de proveedores de una empresa es 2,95 veces. Esto implica que dice, por término medio se completa el ciclo de pago a nuestros proveedores 2,95 veces en el ejercicio. Sí, esto es un poco la definición de este coeficiente de rotación de proveedores. ¿Vale? La B dice la deuda media con proveedores se renueva por término medio cada 123,7 días. Pues lo comprobamos. Aquí el periodo medio de pago a proveedores, es decir, los días de media que tardamos a pagar al proveedor, se obtiene de 365 dividido entre la rotación de proveedores, cosa que nos dan, ¿vale? 365 entre 2,95 nos da justamente 123,7 días, ¿vale? Es decir, es lo mismo decir que se paga al proveedor 2,95 veces cada año que decir que por término medio se paga cada 123,7 días. ¿Vale? Esto lo entenderíais mejor si, por ejemplo, la rotación es 2. Si la rotación es 2, es que durante el año se paga 2 veces al proveedor. ¿Vale? Si se paga 2 veces, significa que se paga cada 6 meses. ¿Vale? Por tanto, el periodo medio de pago a proveedores será 6 meses, porque si empezamos con enero, pues en junio se paga y en diciembre también. Es lo mismo decir que la rotación es 2 que se paga cada 6 meses. ¿Vale? Por tanto, aquí las dos respuestas eran correctas, A y B, por tanto, todas son correctas. Y la última, la B, dice cuando el fondo de rotación toma un valor negativo, ¿qué quiere decir aquí? Esto, creo que os había puesto, sí, esta imagen aquí, la voy a subir arriba. Vale,
aquí la pregunta 20. Primero, el fondo de rotación es el fondo de maniobra, ¿vale? El fondo de maniobra o el fondo de rotación es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿vale? Que sea negativo significa que el activo corriente es inferior al pasivo corriente, ¿vale? Estaríamos en una situación, os lo he copiado del libro esto, en esta situación, ¿vale? Fijaros, el activo circulante tiene esta cantidad y el pasivo circulante es mayor, ¿vale? Entonces el fondo de maniobra es una medida para estudiar la liquidez a corto plazo. Pensad que este activo circulante, el importe que tengamos aquí dentro es lo que podemos recuperar en efectivo en un año o menos, ¿vale? Porque al final los clientes nos van a pagar, las existencias las podemos vender, el dinero del banco, etc. Si este es inferior a las deudas que tenemos a corto plazo, significa que vamos a tener problemas de liquidez, que no podremos pagar esas deudas a corto plazo. ¿Sí? Entonces vamos a ver las opciones que nos dan aquí. Dice, representa la parte del activo circulante financiado por fondos permanentes. No, en este caso es al revés, porque el activo circulante no está financiado con los fondos permanentes, son la suma de patrimonio neto y pasivo a largo plazo. Esto, el apartado A, no sería si el fondo de maniobra fuera positivo, ¿vale? Es decir, si el fondo de maniobra fuera positivo, ¿qué tendríamos? Lo pongo así pequeño, ¿vale? El activo no corriente, el activo corriente y tendríamos en el otro lado patrimonio neto, ponemos aquí pasivo no corriente y en este caso el activo corriente sería mayor que el pasivo corriente. Esta parte de aquí, que sería el fondo de maniobra positivo, sería la parte del activo corriente financiado con fondos permanentes. ¿De acuerdo? Pero en el caso que sea negativo, digamos que todo está financiado con pasivo circulante. Vale, por tanto, esta es incorrecta. La B dice el activo circulante es menor que el pasivo circulante. Exacto, lo que estábamos diciendo. ¿Vale? Nos va a ocurrir esta situación. ¿Vale? Y la C nos decía las dos opciones son correctas. No, porque la A es incorrecta. ¿Vale? Por tanto, únicamente la B. ¿Vale? Voy a dejar esto aquí. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo con la resolución del examen. Espero que más o menos haya quedado todo claro. Y nos vemos ya en siguientes vídeos. Saludos a todos.